Hola, mi nombre es Juan Carlos de la Vela y hoy vamos a hablar de algunos de los problemas que nos encontramos en muchas páginas web, muchas aplicaciones, en cómo podemos resolver preguntas típicas que tiene un cliente, cómo podemos mejorar la conversión, cómo podemos resolver dudas, cómo podemos generar que un usuario llegue a dejarnos datos, generar leads, que se registre en nuestro sistema gracias a la ayuda de bots con IA generativa. Los bots con IA generativa es un caso de uso muy bueno que nos va a ayudar a mejorar la conversión y a mejorar esta atención al cliente, incluso reducir costes de atención al cliente que nos permitan de alguna forma enfocarnos en un mayor tráfico a nuestra página web y dedicar recursos a nuestra página web para mejorar el tráfico. Ya sabemos todos que en los vídeos anteriores hemos hablado principalmente también del problema de nuestras páginas web, que tenemos un número grande de visitantes que son anónimos, que no tenemos ningún dato de ellos. Hemos dado soluciones para cómo mejorar esa conversión y tener algún dato del cliente. Hemos hablado de canales que están muy saturados, como sería nuestro email personal. El email recibimos a diario más de 300, correos de las diferentes marcas. Y como también el mensaje de texto es un canal que hay mucho phishing, hay mucha inseguridad y los usuarios no se atreven a pinchar en un enlace que venga en un mensaje de texto porque no están seguros de que puedan verificar que el remitente es el correcto. Vamos a hablar del caso de bots y cómo los bots nos pueden ayudar. Nosotros llevamos muchos años haciendo bots. Empezamos haciendo bots, digamos, estándares, donde tenías diferentes preguntas que atendían a diferentes respuestas. Y ahora todos los bots que hacemos son con IA generativa. Da igual el modelo que utilicemos, porque al final no es la clave el LLM a utilizar. Puede ser ChatGPT, que sería Azure OpenAI, puede ser Gemini de Google, puede ser Llama, puede ser DeepSeek. El valor no está ahí, el valor no está en el LLM a utilizar, el valor está en los casos de uso y cómo implementamos correctamente diferentes funcionalidades que hemos desarrollado para que esta bot que vamos a integrar en diferentes canales nos aporte mucho valor. Lo mejor incluso es verlo con un ejemplo. En nuestra propia página web podéis ver un ejemplo donde tú le puedes preguntar cualquier pregunta y el bot, son preguntas abiertas, el bot te va a responder con información, incluso con enlaces que te llevan a la documentación, te podría recomendar productos, te podría de alguna forma resolver cualquier duda, y este bot está creado específicamente para InDigital, ¿vale? Es un bot que te permite responder a preguntas específicas de tu empresa. Pero es un bot que no va a responder de cualquier pregunta. Es decir, no es no es como ChatGPT, que le puedes preguntar cualquier cosa y te puede responder sobre, oye, cuántas horas llovió hace 2 años en tal sitio. No es un bot de preguntas abiertas con información de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque también el uso de la inteligencia artificial generativa tiene un coste para las empresas. Es decir, el usar Azure OpenAI, usar Gemini, tiene un coste y es importante controlar ese coste. Por lo tanto, esto es muy importante. Es decir, nosotros al final lo que hacemos es construir un bot para la empresa y este bot se va a alimentar de diferentes fuentes de información. Digamos que va a ser un árbol de decisión que permita, en función de la pregunta, ir a buscar la respuesta en diferentes entornos. Puede ser dominios, URLs, páginas web donde tengamos información que da respuesta a estas preguntas. Pueden ser documentos PDFs que hemos preparado con la información de la empresa. Puede ser redes sociales, un repositorio de documentación.
Incluso podría ser una API conectada en tiempo real que me permita preguntar al usuario e identificar al usuario para darle información solo a ese usuario sobre información determinada de la empresa. Por lo tanto, estoy haciendo una verificación de que ese usuario está registrado conmigo y es un suscriptor o es un socio o es un cliente nuestro para el cual le puedo dar más información. Todas estas fuentes de información que entrenan el bot se pueden actualizar con la frecuencia que decidamos y el cliente nuestro va a poder actualizarlas y modificarlas cuando quiera. Por lo tanto, tiene la autonomía de cambiar estas fuentes o bien de actualizarse cada, digamos, imaginemos, cada 24 horas. Puedes refrescar la información con nueva información, ¿vale? Porque al final tú vas a recibir reportes de fallback, ¿vale? De reportes de que te dicen preguntas que no ha sabido responder el bot y esta analítica que también te proveemos nosotros te permite ir mejorando el bot para que, digamos, seamos capaces de responder un 80% de las preguntas que nos hacen habitualmente los clientes. Esto nos va a permitir ya mejorar un KPI muy importante. Tenemos clientes que han reducido su centro de atención al cliente, que antes recibían llamadas, lo han reducido en personal en un 70%. Imaginaros que al final meter esta solución en diferentes canales no es un coste, es una ayuda a reducir el coste y una mejora en la satisfacción de clientes porque los clientes no quieren estar llamando a un call center esperando minutos para hablar con una persona. Eso va a ocurrir en ciertos casos, como vamos a ver, donde tenemos también una plataforma de contact center que nosotros ofrecemos, pero lo normal es que no. Estos bots importantes son seguros y privados. Cumplen con la normativa, la RGPD, la información va a estar guardada en servidores, bien en Europa para clientes de Europa o bien en Estados Unidos y Latinoamérica para clientes de otras regiones, pero toda la información que le damos al bot se mantiene privada. No es una información que compartamos con la IA generativa para que aprenda. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que toda la información con la cual vamos a entrenar el bot va a ser información que se mantiene en privado y que no va a tener acceso a la IA generativa para alimentarse y para, de alguna forma, mejorar su conocimiento. Es un bot que va a tener control para no hablar de la competencia, de política, de racismo. Incluso si yo insultara al bot, pues el bot sabe cómo responder. Incluso le hemos dotado de control de ataques, que si otro bot, imaginaros, atacara al nuestro y estuviera haciéndole más de X preguntas en X segundos, automáticamente somos capaces de bloquear la sesión. Esto es muy importante, es decir, estas capas de seguridad que hemos desarrollado por encima para controlar el coste de la IA generativa, para sacar alarmas si el coste se dispara, para controlar que no haya ataques a nuestro bot y que no se nos dispare el coste, para controlar de qué temas quiere hablar y de qué temas no queremos hablar. Por ejemplo, a lo mejor no queremos hablar de precios y queremos que automáticamente pedirle al usuario su teléfono o su email para llevarle de alguna forma a nuestro CRM, guardar la información en el CRM y que nos permita generar automáticamente un lead de esa consulta que ha tenido ese cliente. Por lo tanto, es muy importante esa parte. Nosotros somos capaces de meter el bot en diferentes canales de comunicación. Hace poco hemos hablado también en Microsoft Teams, pero lo normal es que podamos meter el bot en WhatsApp, en aquellos países donde WhatsApp es un canal importante de comunicación. Podamos alojar el bot en la web nuestra, integrando un JavaScript de forma muy sencilla, en una aplicación móvil, de forma que ofrezcamos el mismo servicio, el mismo tipo de respuesta y el mismo bot en diferentes canales, en Facebook Messenger, como hemos dicho antes, en Teams, en Instagram, etc. Por lo tanto, somos la empresa que conocemos que un bot, una vez creado, permite integrarlo en más canales digitales. Y esto es muy importante, porque al final no queremos un bot solo para la web. Queremos que ese bot sirva para los diferentes puntos de contacto que tiene un cliente con nosotros. Pueden ser la aplicación móvil, puede ser la página web,
puede ser Messenger, y la respuesta debe ser la misma en los diferentes canales. Y vamos a tener reportes y analítica de por qué canal nos está escribiendo más las personas, ¿vale? Y esto es muy importante. Otro desarrollo que hemos realizado que nos diferencia de diferentes empresas es el haber desarrollado una plataforma de contact center que permita desviar las conversaciones del bot a un agente humano. Como hemos dicho antes, el objetivo es que el 80% de las preguntas recurrentes, el bot, que es un bot 24/7, pueda responder cualquier pregunta de forma abierta, buscando la información en la información con la cual hemos entrenado al bot. Esta respuesta que hemos dicho se va a utilizar, se va a crear en función del cliente, decidiremos cuál es el LLM que mejor hay que utilizar. En unos casos, como hemos dicho, será GPT, en otros casos será Gemini, en otros casos será DeepSeek. Y esto también evolucionará. Si mañana sale GPT-5, pues podremos adaptar el bot a que la respuesta la creemos con GPT-5. Pero esta plataforma de contact center, cuando se desvía la conversación del bot a un agente humano, es muy importante porque somos capaces de enviar y recibir desde esta plataforma, por ejemplo, archivos multimedia. Y esto es muy importante a la hora de cómo podemos enviar y solicitar información a un cliente. Podemos tener diferentes categorías de agentes. Agentes específicos que hablan de facturación, agentes que hablan un idioma determinado. Podemos tener diferentes roles de agentes. Pueden ser agentes que responden conversaciones, agentes que son de alguna forma supervisores que de alguna forma ven la actividad de los agentes en tiempo real, pero no pueden intervenir en las conversaciones. Y también tenemos el rol de auditor que permite ver conversaciones pasadas para intervenir en ellas. Y hemos creado una gestión de colas para que, en función de la carga de los agentes, las conversaciones que se distribuyen y que van hacia los agentes, que digamos son como mucho un 20%, pues esa distribución se va a hacer automáticamente con una gestión de colas. Como veis aquí, a mano izquierda, un agente puede manejar varias conversaciones a la vez. Por lo tanto, como hemos dicho, podemos reducir el coste de atención al cliente en un 70%. Gracias a que esas posiciones que teníamos ahora, hablando por teléfono en llamadas 1 a 1, vamos a reducir un equipo de 10 personas a tener solamente 3, y esas 3 van a atender en nuestro contact center diferentes conversaciones y podemos limitar cuántas conversaciones a la vez puede atender cada agente, porque ya no es como antes una conversación telefónica, una conversación con un cliente, con un agente. Ahora un mismo agente puede atender 4 o 5 conversaciones a la vez y podemos limitar ese parámetro de 4 o 5 conversaciones para que sea de alguna forma más eficiente. Por lo tanto, tenemos una eficiencia porque el bot es capaz de responder el 80% de las preguntas y tenemos una eficiencia porque un agente es capaz de responder a la vez 4 o 5 conversaciones a la vez. Y desde este panel va a tener la posibilidad de resolver dudas, responder con plantillas. Hemos desarrollado incluso nuestro propio ayuda con IA generativa que te permite ver un resumen de la conversación e incluso te permite responder ya, crear una respuesta en base a la documentación que tiene el bot y en base a la documentación que pueden tener los agentes, que pueden ser diferentes. El agente ya va a tener una propuesta de respuesta para ir más rápido. Por lo tanto, le estamos dotando a los agentes de ayuda con inteligencia artificial para que él pueda responder más rápido cualquier duda de un cliente. Esa conversación en tiempo real que está teniendo con un cliente va a tener ayuda para pedirle al cliente que le mande una imagen, un documento, un vídeo, para poder enviarla también él. Va a poder transferir la conversación a un agente, a otro agente diferente. Y también incluso cuando acabe esta conversación, se puede grabar con ciertos parámetros y se va a grabar automáticamente en nuestro CRM. Da igual si es Salesforce, HubSpot, Dynamics. Esta conversación que has tenido entre la gente
y un cliente se va a guardar en el CRM con información de la conversación, categorizando esta conversación y se va a juntar de forma automática esta conversación que has tenido con un CSV, se va a juntar a un lead o a un caso de un cliente. Por lo tanto, somos capaces de generar casos, tipificarlos y poder guardarlos en nuestro CRM en tiempo real. Esto es muy importante porque al final esta información que se va a guardar nos va a permitir hacer un seguimiento de un caso y nos permite no tener una herramienta aislada del CRM, sino que este contact center va a estar totalmente integrado con el CRM del cliente. Y esto es muy importante para las empresas. ¿Qué nos diferencia? Nos hace diferentes muchas funcionalidades. Lo principal que nos hace diferente es adaptarnos a las necesidades del cliente, entender cuál es la problemática del cliente y cómo crear casos de uso para que este bot aporte valor al cliente, le permita reducir costes, le permita reducir la conversión o le permita mejorar incluso la generación de leads. Hemos dicho que este bot se alimenta con diferentes fuentes de información, que podemos definir la frecuencia con la cual se va a alimentar ese bot. Incluso puede tener información en tiempo real que consultes a diferentes APIs. Va a ser un bot seguro, un bot que se integra en diferentes canales, un bot que tiene memoria, que no hace falta que me vuelvas a repetir de qué estamos hablando porque la memoria, él guarda la memoria de la conversación y por lo tanto ya es capaz de con esa memoria ir respondiendo preguntas siguientes. Un bot que tiene un contact center muy fácil de integrar cuando podemos activarlo, cuando escribamos la palabra agente o cuando digas que quieras hablar con un agente y o en un momento determinado se puede activar la posibilidad de derivar del bot al agente. Esto cada cliente define cómo quiere hacerlo. Y es un bot también que se integra con nuestro CRM. Por lo tanto, no hablamos de bots, digamos, que estén en una herramienta externa. Por ejemplo, tenemos integrado con Service Cloud de Salesforce, que permita que dentro de Salesforce Service Cloud esté totalmente integrado y de esa forma no dependamos de hacer un bot con Salesforce, con Einstein, sino que estamos haciendo un bot que se adapta a nuestro caso de uso con el mejor LLM del mercado. Insisto, el LLM no es algo que, para mí es una commodity, porque al final voy a usar el mejor LLM de cada momento que se adapte a mi solución. El que mejor funcione en multidioma, el que sea más rápido, el que tenga un coste menor, y esto es muy importante. Al final el bot se va a adaptar y vamos a generar diferentes casos de uso para nosotros. Hay bots, por ejemplo, hay empresas que nos piden, oye, yo quiero que el bot genere leads, que cuando alguien me pregunta por esta información, el bot me pregunte por el teléfono del cliente o por el email del cliente para yo mandarle más información y automáticamente guarde ese lead en el CRM. Por lo tanto, un bot ya no solo responde a las preguntas. Un bot es un generador de leads que convierte usuarios anónimos que están navegando por tu web en leads identificados que vas a poder trabajarlos a través de un Customer Journey y poder convertirlos a cliente. Y esto es muy importante, es un caso de uso muy importante. Pero vamos a hablar de diferentes casos de uso. Hemos hablado de Customer Service, cómo puede ser un bot que me atienda y me reduzca entre el 70 y el 80% de los agentes y, por lo tanto, reduzca el coste. Pasemos a tener un bot que sea 24/7 y pasemos a tener un bot que sea accesible en cualquier momento por cualquier canal y que tengamos pues un bot que mejore la experiencia del usuario, que le permita mejorar la confianza de mi página web, me permita mejorar la confianza de cómo utilizar ciertas funcionalidades en la aplicación móvil y resolver dudas. También puede ser un bot que me permita generar citas, que yo pueda integrar el bot con un sistema de citas. Imaginaros que yo soy una empresa que no tengo que ser solamente un hospital, que, por ejemplo, genere citas médicas. También puedo ser un taller de coches, puedo ser una clínica, puedo ser diferentes, una universidad
que genere una reserva de alguna forma para una entrevista en persona, y este bot me va a permitir seleccionar qué día, qué hora quiero hacer esta entrevista. Y esta parte es muy importante. Me va a permitir hacer retargeting, hacer un retargeting cuando ese cliente activado. Me va a permitir crear un Customer Journey, y esta también va a ser otro punto importante. Me va a permitir integrarlo en WhatsApp Commerce. Podemos hacer una experiencia de gamificación para que este bot me permita, a través de gamificación, conquistar al usuario y al final tener sus datos para poder darle un descuento. Por lo tanto, incluso tenemos clientes que nos han pedido un bot para recursos humanos. Y esta otra parte también muy importante. Tenemos a veces preguntas frecuentes de nómina, de procedimientos, de gastos, de formación. Y este bot nos va a permitir reducir estos costes, reducir las preguntas típicas, y va a ser un caso de uso muy bueno para cómo resolver estas preguntas con estos clientes. Por lo tanto, hemos visto cómo estos bots nos ayudan a mejorar diferentes casos de uso, y esta parte es muy importante porque al final un bot 24/7 con el uso de la IA generativa nos va a permitir implementar diferentes casos de uso que van a aportar mucho valor a nuestra empresa. Por lo tanto, os animo a identificar estos casos de uso y a crear un piloto que se tenga en un canal para ciertos clientes y que veáis cómo podemos mejorar los KPIs, cómo podemos reducir costes y cómo podemos mejorar los KPIs de la empresa. Muchas gracias.